Creo que tenía 10 años. La casa era muy diferente a como es ahora. La cocina era un galerón muy largo que tenía techo de lámina. Y en ese lugar mi abuelita tenía roperos. Yo pues en esos 10 años, 9 años que yo tenía, una de las cosas que siempre hacía era hurgar. Y el ropero siempre representó el espacio más misterioso, porque está bajo llave. Porque cuando lo abren puedes estar acechando, pero nunca sabes qué es lo que hay. Ya cuando tuve oportunidad de poder abrir, tener llave, una de las cosas que hice, recuerdo que eso fue una noche. Me dirigí al ropero, lo abrí, quería saber qué es lo que había. Y había muchas bolsas, muchas bolsas. Me puse a moverlas, a ver qué había. Había otra sección de ropero que tenía papeles y carpetas. Pero me llamó la atención que había un maletín. Joed Amílcar Peña Alcocer es simplemente Joed. Tiene 37 años de edad y es originario de Yaxcabá, municipio de Yucatán. Historiador de profesión, también es docente, columnista y bibliotecólogo. Saqué el maletín y lo asenté en la mesa y mi abuelita vio que yo lo tenía. Se acercó y me dijo, ahí hay unas cosas que yo tengo guardadas, son puros papeles. Ella se acercó, abrió el maletín y era cierto, estaba lleno de papeles. Su objetivo ha sido más claro con los años: recopilar y narrar la historia, las historias de Yaxcabá, para que las siguientes generaciones puedan construir una memoria certera. Ella comenzó a sacar los papeles y me mostró algunas fotografías, me mostró algunos recortes de periódico y sacó una libretita. Una libreta que volvió a guardar y me dijo, esto que está acá son documentos que yo he guardado y en algún momento, en algún punto, pues te los voy a dejar. Esta es la historia de Joed, que se entrecruza con la de su pueblo y que ha ido encontrando donde menos lo esperaba. Cuando pasa el tiempo, fallece mi abuelita y es en ese contexto en el que al poco tiempo yo, a los 2 años, voy a estudiar la carrera de historia y comienzo a tener como que conciencia de, los papeles que abuelita nos dejó. Yo soy Sujaila Basbás y esta es la segunda temporada de Archipiélago, un podcast donde cada historia es una isla que conecta con otra por debajo de la superficie y cada isla es una posible estrategia, un curso de acción para defender los derechos y territorios en México. En esta temporada recorrimos la península de Yucatán para reconocer a quienes están creando otros futuros posibles, a pesar y frente a la realización de megaproyectos. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Primera parte, las historias de Yaxcabá. Hola, Sí, Joel. mucho gusto, Joel Peña. Bueno, yo técnicamente nací en la ciudad de Valladolid, ahí fue mi nacimiento, pero yo soy de Yaxcabá. Para llegar desde Mérida a la cabecera municipal de Yaxcabá, que también se llama Yaxcabá, se va por carretera y se atraviesan comunidades bastante pobladas, entre ellas la localidad de Libre Unión. La cabecera está a 20 minutos del pueblo de Pisté de Chichén Itzá y a otros 20 del de Sotuta. Yaxcabá es un pueblo bien conectado, tranquilo y húmedo como muchos otros en Yucatán, pero su historia lo hace particular. Yaxcabá está situado en la parte central del estado de Yucatán. Es una zona geográfica que podemos nosotros ver desde 2 perspectivas, ¿no? Una perspectiva muy actual, muy contemporánea, nos dice que es el centro-sur del estado de Yucatán. Y desde una perspectiva un poco más histórica, en una duración más larga, es parte del oriente de Yucatán. Mi territorio, el que puedo considerar más mío, más próximo a mí, es Yaxcabá. Y cuando hablo de Yaxcabá no me quiero referir a todo el municipio, porque siento que eso sería abarcar lugares en los que no tengo alguna relación directa con ellos, pero esencialmente sería la cabecera municipal de Yaxcabá, que es el lugar donde residí, donde reside mi familia, donde resido por periodos. Cuando Joed habla de su pueblo, es contextual. Me explica que cuando está dentro del municipio, ese término se refiere a la cabecera municipal porque ahí vivió y creció. Ahí sigue su familia.
En otros contextos, cuando está fuera del municipio, el pueblo se expande. Se convierte en el municipio entero por los lazos que lo unen a él. Aunque Joed está arraigado a Yaxcabá, actualmente no vive ahí, sino en Valladolid, donde es profesor universitario y donde nació, porque ahí estaba el hospital. A pesar de esa distancia física, él se siente vinculado a Yaxcabá por su identidad y pertenencia. No voy a negar que quiero estar acá, pero la realidad es que no estoy acá todo el tiempo. Pero Yaxcabá es algo que siempre está en mi memoria. Yo creo que siempre va a ser importante que nosotros reconozcamos aquello que forma la base del lugar en el que estamos. Y no podemos negar que en el caso de Yucatán, pues la base de mucho de lo que hay proviene de las personas mayas, lo que hacen y también lo que muchas veces se ha hecho hacia ellos. Es importante que nosotros pensemos que nuestras comunidades tienen una historia que las vincula a geografías, que las vincula a narrativas, que las vincula a procesos amplios. Uno de los retos que tiene la historia en muchos momentos es definir qué es una región. Yo no me atrevería a definir qué es una región desde construir una definición teórico-metodológica, pero sí para mí es evidente que Yaxcabá forma parte del Oriente, porque ha estado vinculada al Oriente de Yucatán en muchos procesos históricos. El avance de la conquista y colonización, el ejercicio de la dominación por parte de los españoles, también el hecho del surgimiento de movimientos indígenas ha estado muy presente en el Oriente y Yaxcabá ha tenido todos esos elementos. El surgimiento también de ciertos procesos de, vamos a denominarlos, segregación. Y el Oriente de Yucatán creo que es de esos lugares sobre los que desde el siglo XIX hasta la actualidad los gobiernos no asumen la responsabilidad de estar para poder procurar el bienestar de esas comunidades en los términos en los que esas comunidades lo necesitan. Y el Oriente es un espacio de extracción de saberes, un espacio de extracción de bienes, un espacio de extracción de personas. Joed hace referencia al territorio de Yaxcabá como un tipo de frontera. Así lo llegó a llamar la población criolla del estado en tiempos de la Guerra Social Maya. En aquel entonces, esa era una referencia peyorativa. Indicaba la situación de guerra y el supuesto inicio del territorio que se consideraba salvaje. Ahora él revisa y reivindica el término Oriente para preguntarnos dónde inicia y dónde termina. Con respecto a qué se hace esa diferencia en términos geográficos y en términos históricos. Desde este lugar al que el archipiélago nos ha traído, desde Yaxcabá, Joed y yo ahora conversamos. Si describimos a Yaxcabá por lo que vemos cuando estamos dirigiéndonos a ella, algo que pues a mí me gusta y que hay muchas personas que siempre me mencionan es que cuando hacen el viaje del tramo de Libre-Unión es que las copas de los árboles forman como que un túnel. Y una de las cosas que llama la atención es que estás llegando a Yaxcabá en un altillito. Después bajas un poco, vuelves a subir y ya te vas aproximando a la parte central del pueblo. Pero en todo ese trayecto siempre hay vegetación, siempre hay árboles por todos lados. Y ya cuando llegamos al centro del poblado está el Palacio Municipal. Cerca de donde estamos ahora tenemos cenotes que están en pleno monte, en medio del monte. Creo también que la extensión de monte que nosotros tenemos no ha disminuido en gran cantidad, a diferencia de otros lugares, porque no hay desarrollos inmobiliarios. Tampoco se han generado proyectos de deforestación amplios. A Yaxcabá también la definen las historias que se cuentan sobre el origen de su nombre. Como una que dice que en tiempos de la conquista, un español preguntó a un agricultor maya por el nombre de la tierra que señaló bajo sus pies. El agricultor, al pensar que el extranjero se refería a la serpiente que pasaba en ese momento por ahí, le respondió Yaxcan, que significa serpiente verde, pero que el foráneo interpretó como el nombre de aquel lugar, Yaxcabá. Y como esos relatos, hay más. La historia de la serpiente en el cenote tiene que ver con, primero, avistamientos que han tenido personas de la comunidad y de fuera de la comunidad de un animal en el cenote que tiene una cabeza de caballo y que esa cabeza de caballo es más para referencia del tamaño que de que realmente sea pues, un caballo lo que está allá. Y
Esos avistamientos no solo han sido en el agua, sino que han sido avistamientos de ver la serpiente salir. Una de las personas que lo ha visto es mi mamá. Era yo una chamaca que en ese tiempo yo repartía el periódico Novedades. Y me acuerdo que en esa ocasión el periódico no llegó por la mañana, llegó en el autobús de la noche. Y había un señor que, por decir, en la actualidad era suscriptor. Entonces a él había que llevarle su periódico. Cuando mi mamá estaba llevando el periódico, creo que a don Nacho, que vive después del cenote, mi mamá cruzó y sintió que le cayó agua. Cuando ella se voltea, dice que ve cómo del cenote está saliendo una serpiente que la está viendo. Y ella pues se asustó y salió corriendo. Y cuando pasaba yo junto al brocal del cenote, que en ese tiempo era una barda chiquita, sentí cómo me pringó el agua. Y yo al voltear a ver, vi una cabeza de caballo. Y tenía como unas alitas que era lo que estaba haciendo el splash. Hubo otras de personas que cuentan, los que los conocieron, que se lanzaron al cenote porque escuchaban voces que los llamaban por su nombre. Entonces mucha gente dice que eso es parte de la entidad, del ser, la criatura que vive allá. Y pues yo llegué y le comenté a mi mamá que vi a la serpiente en el cenote. Y me dijo, pues ten mucho cuidado cuando cruces por allá porque es la casa de la serpiente. Bueno, ahora estamos en el cenote del centro del poblado, que está junto a la iglesia, está igual junto al Palacio Municipal y junto a la casa del Huaycot. Dicen que cuando el cenote del pueblo truena, que se rugen las aguas, es porque alguien va a morir. Hace mucho tiempo que nadie muere en el cenote, porque eso se detuvo a raíz que Don Haas, un men muy famoso del pueblo, decidió hacer una limpia general al cenote, y desde ese momento el cenote ya no reclama vidas. Bueno, el cenote es bastante grande, creo que serán como unos 30 metros, creo yo, y es un cenote que no tiene bóveda. El espejo de agua es visible desde la orilla y alrededor el cenote está cubierto por vegetación. Hay incluso 2 matas de guano. Entonces esa es la historia de la serpiente. Claro que no es exclusivo de acá, sino que existe la creencia de que en las cuevas y en los cenotes existe una serpiente, la Tzukam, que es un ser mítico de la cultura maya que habita en esos espacios y siempre se refieren a la serpiente del cenote. Ese cenote está justo al centro del pueblo. No se puede pasar porque está cercado desde que una de las estructuras de concreto que le servía de mirador se vino abajo, y la entrada está clausurada. Pero es un símbolo central en la historia y construcción de memoria colectiva del pueblo. Esto mismo pasa con la leyenda de la Virgen de Mopila. ¿Notas la altura a la que estamos? Estoy toda enredada en una telaraña. Te están picando mucho. Mopila es una comunidad que quedaba cerca de Yaxcabá y durante la guerra de castas es completamente devastado. Ahora solo quedan las ruinas de la iglesia. Igual ha sido vandalizado, pero a más no poder. Lo que está aquí son partes de ese retablo. Los vestigios del templo de Mopila quedan a 10 minutos en coche de Yaxcabá. La virgen que estaba en Mopila fue trasladada aquí a la iglesia de Yaxcabá, pero la virgen tenía pues deseos de regresar al lugar al que pertenece. Y la historia es que la Virgen toma una corporeidad humana y decide bajarse de su nicho y caminar hacia Mopila. Y en el trayecto algunas personas la ven y lo recuerdan pues porque era una mujer muy bella. Las personas se dan cuenta de que no está la Virgen en la iglesia de Yaxcabá y lo que se les ocurre es ir a ver a Mopila. Y cuando ellos llegan, la Virgen estaba en su nicho. Entonces la historia es que la Virgen pasaba de Yaxcabá a Mopila porque ella es de Mopila. Cada año se celebra el tránsito o la caminata de la Virgen de Yaxcabá hacia Mopila. Entonces salen de la iglesia y la llevan en procesión hacia Mopila, donde la instalan en su nicho y hacen todo un ejercicio pues, de devoción hacia ella. Tanto allá en Mopila como aquí en Yaxcabá, el término historia
no se puede entender como algo pasado, sino como presente. En Yaxcabá dibuja los detalles de un pueblo de herencia socialista, con un busto de Felipe Carrillo Puerto en el centro de la plaza principal y la única catedral de 3 torres monumentales que hay en todo el estado. El pueblo de Joed ha sido un territorio clave en la historia de Yucatán y en la guerra social maya, aunque algunas personas sientan orgullo más bien por la identidad criolla relacionada con el establecimiento de los colonizadores en la zona. Hay registros de Yaxcabá como en espacio de tributación indígena, hay registros de Yaxcabá como espacio de explotación sobre la comunidad maya de la región. Entonces Yaxcabá tiene una historia que, al menos en lo que yo logro comprender, está muy vinculada a la historia que el pueblo maya ha tenido en su transcurso en este espacio, en ese territorio, y que lamentablemente pues vivió la opresión española y esa imposición. ¿Esto a qué nos lleva? A que la comunidad, a pesar de tener una alta proporción de población maya, con el paso del tiempo, la idea de las personas, a lo que se cuenta o se comparte en la comunidad, es que Yaxcabá era un pueblo de gente blanca, era un pueblo importante, era un lugar grande. ¿Por qué? Porque aquí habían familias ricas, porque aquí habían familias que tenían haciendas, hay algunas alrededor, no tantas, y que eso de una u otra manera daba un perfil a la comunidad, ¿no? Como un lugar importante. Y eso ha invisibilizado esas luchas de resistencia que la comunidad ha tenido a lo largo de todo el tiempo. En la esquina se ve todo lo que nos falta del centro. Aquí creció Joed, un pueblo donde las historias están en cada sitio y familia que lo habita. Algunas son comprobables, en otras hay que decidir creer. Yo creo que cuando hablamos nosotros de historias y de oralidad, tenemos que estar pensando en certezas. La historia oral es certera en función de que responde a cómo las personas consideramos que somos y la historia de la que nosotros creemos que tenemos detrás nuestro. Eso es certero porque es una construcción personal. La historia es una construcción colectiva que parte de esas memorias, que parte de los documentos, que parte de la interpretación, pero también necesita certeza. En la medida en la que nosotros no mediemos en la oralidad o en lo escrito la certeza de lo que ahí está, ahí sí pueden haber ciertos riesgos, porque hay muchos discursos que han llegado y que han modificado la forma en la que nosotros percibimos nuestras historias y nuestras identidades. Y en el oriente de Yucatán creo que es algo que podemos percibir fácilmente por el discurso del turismo masificado. Today we're here at the new Xilbalba Reserve of Xcaret. It's not a park, it's a reserve. De las grandes empresas de diversiones turísticas. Y un ejemplo tan sencillo, Grupo Xcaret va a abrir aquí muy cerca, en Valladolid, un parque que es Xibalbá. Bueno, Xibalbá, si bien es una palabra que denota un aspecto de la cosmogonía, el pensamiento maya, no corresponde a nuestra región. Nosotros tenemos al Mednal, que es el área que debería pues hacer referencia a ese lugar, ¿no? Entonces, tan sencillo como decir que esos discursos que están allá, que son turistificadores, gentrificadores, discursos de extracción, modifican la forma en la que las personas lo ven. Y eso se traslada a la manera en la que narramos las historias. Si uno va a ver el nuevo Luz y Sonido de Valladolid, todo se basa en el Xibalbá. Pero pues lo estás narrando en Valladolid. Lo estás narrando en un espacio de mayas yucatecos. Y no dudes que otras personas van a tomar eso como parte de lo que narrará sus identidades. Ahora, ¿hay certeza en eso? Pues yo creo que no lo hay. La certeza de lo que recordemos, creo que eso es lo que está en riesgo. Y por ese motivo también tenemos que escribir historias de nuestras comunidades, de nuestras regiones, para poder tener algo que dé certeza a las demás personas. Más ahora de que cuando la certeza se enfrenta con ese discurso, vamos a llamarlo falsario, de algunas cosas, hay conflicto. Y por lo general, quienes traen las certezas a veces tienen las de perder. ¡De peso! ¡De peso! Segunda parte.
La historia de Joed. Buenas tardes. Gracias. Pues decidí ser historiador porque quería ser antropólogo. Se escucha extraño porque mi idea inicial era ser antropólogo. Aunque mi deseo original de siempre fue ser paleontólogo. Esa era mi búsqueda, ser paleontólogo. ¿Qué era lo más cercano? La arqueología. Pero algunas personas decían que la arqueología no iba conmigo, que porque iba a ser un trabajo demasiado rudo para mí. Entonces dije, bueno, pues si no va, pues antropólogo. Cuando llego al examen, bueno, no al examen, perdón, a la inscripción, pues toca elegir a qué te vas a inscribir y tu segunda opción. Entonces, en ese momento, realmente reflexioné y dije, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué camino voy a tomar? Y me puse a pensar y dije, bueno, ¿qué es lo que hay en casa? ¿Qué es lo que has tenido? ¿Te han comprado libros? ¿Has ido a museos? ¿Tu abuelita te dejó documentos? ¿Te contaba la historia del pueblo? ¿Te gusta ver documentales? Entonces, como que en ese momento inicial de decisión profesional, como que fui juntando todas esas cosas y al final dije, bueno, pues yo creo que lo mío no es antropología, lo mío es la historia. Hoy Joed es un profesional de la historia. Soy profesor, porque esa es la labor a la que me dedico. Un profesor que administra una biblioteca, porque me dedico a coordinar un espacio de información. Y pues un profesor que administra una biblioteca que en su formación profesional es historiador. Que digamos esa es la tercera labor, en ese orden creo yo, es en el que realizo mis actividades. Otra labor que está vinculado a esto es el que me dedico a escribir. No me considero un escritor, pero escribo una columna de periódico desde hace ya bastante tiempo. La columna de Joed ha pasado por varios periódicos, El Por Esto y el Informe Fracto. Luego, en el Novedades de Yucatán, inició Desde el Eterno Oriente, una columna que mantiene pero que ahora se llama Cuaderno Común, porque hace referencia a esas libretas sin tema en específico, aunque principalmente escribe, claro, sobre Yaxcabá. Para Joed, la historia no es algo que está en el pasado lejano. El encontrar algo y compartirlo tiene que ver con el acto del presente. Y lo estás haciendo ahora. Pero dependiendo de la manera en la que tú lo hagas, ese registro va a tener una repercusión futura. Y esto creo yo que no tiene que ver con la manera en la que piensa un historiador, sino tiene que ver con la manera en la que piensa un bibliotecólogo. En el hecho de que tú tienes que generar información que perdure cuando tenga que perdurar. E información que pueda ser consultada de la manera más fácil en determinados contextos. Yo creo que por eso me preocupo por decir que estoy haciendo un registro de la historia del pueblo, fragmentado en prensa, fragmentado en artículos, pero que en un futuro van a poder ser consultados y sistematizados. Y van a encontrar esos fragmentos que dejé y le podrán dar un sentido más coherente de lo que yo estoy haciendo ahora. Entonces, eso es una cuestión que el historiador no piensa, porque el historiador yo creo que piensa en el pasado y piensa en el presente de su publicación. El que piensa en el futuro de la preservación de la información es el bibliotecólogo. Como dice unas llamadas leyes de la bibliotecología, que se llaman las leyes de Ranganathan, cada libro tiene su lector y cada lector tiene su libro. Yo pienso en la idea de que los artículos que puedo escribir en el periódico no necesariamente tienen a su lector hoy. Puede ser que tengan a su lector en el futuro. Ante la existencia de discursos hegemónicos e impuestos a las comunidades, a los pueblos, Joed propone dejar pistas para que las próximas generaciones también tengan la oportunidad de conocer otras versiones de la historia, sus propias versiones, y así crear pertenencia, vínculos. Joed ha tenido esta oportunidad gracias a las historias que le rodean, que ha escuchado, que le han contado y que le siguen esperando para ser descubiertas, como las que su abuela materna le heredó en un maletín. Como el archivo de mi abuelita. Son carpetas que pues intentan resguardar los documentos. Están
en papel fabriano y en papel cultural, que es una de las cosas que aprendí cuando trabajé en bibliotecas. Bueno, mis documentos, mis afectos, pues han estado muy vinculados. Tanto como bibliotecario como historiador, para Joed la parte favorita de su trabajo es la investigación, los hallazgos para entender. Así, y a través de los afectos que atraviesan los temas que le interesan, ha creado grandes textos. Yo tengo amigos en Libre Unión con los que compartí muy buenos momentos y yo pensé, pues voy a escribir un texto para que mis amigos de Libre Unión sepan la historia de su comunidad, más allá de la narrativa local, que sepan qué es lo que dicen los archivos, qué dicen los documentos sobre Libre Unión. Y escribí ese texto que se publicó en el suplemento cultural primero del Por Esto y después en un amigo mío, Cristóbal León, me sugirió publicarlo en un libro que compilaba ensayos. Y bueno, ahí está ese libro. Y creo que ha sido uno de los textos que, en honor a la verdad, son de los que menos elaboré con una perspectiva de que sirviera para algo más allá de ser leído. Y es un texto pues, que sirvió a la comunidad para reconocerse en esa historia, ¿no? Y es una de las cosas que más me han gustado dentro de lo que he escrito. Una revisión somera de la historiografía yucatanense revelará que estamos faltos de investigación sobre los pueblos que conforman nuestra geografía estatal. La visión del historiador se ha centrado en las grandes ciudades peninsulares, Mérida o Valladolid, o de manera más amplia en procesos sociales desarrollados en periodos cronológicos que no precisan de una ubicación geográfica particular. El texto que Joed escribió dio paso a la celebración de las fiestas por el aniversario de la localidad vecina de Libre Unión. Hasta lo invitaron a los festejos donde se hizo lectura pública de su texto. Aunque no pudo ir, para Joed fue un honor enterarse de que un texto hecho pensando en sus amigos llegara a ese lugar, a esos ojos atentos y dispuestos a leer el pasado y celebrar el arraigo y la identidad. Aunque, paradójicamente, para Joed ha sido un tema complicado. Para mi identidad es una cosa que podría llamar compleja y problemática en el sentido personal, porque mi proceso de sociabilización, mi proceso de formación, siempre me vinculó a pues, la herencia que mi familia dice tener de carácter pues criollo, de carácter en español, es una blanquitud. Y hace poco, pues como que eso se revistió de cierto conflicto personal, porque en una plática que yo estaba teniendo con mi papá se puso a hablarme en maya, porque mi papá habla maya, mi mamá también habla maya, yo no hablo maya. Y después de que terminó mi papá de hablar conmigo, pues yo no le entendí nada. Y mi papá pues dijo, bueno, pues no me entendiste nada, tenemos que hablarte en maya para que lo vayas aprendiendo. Y siguió hablándome en español y al final me dijo, es que, Joed, así es como pensamos nosotros los mayas. Esa fue la primera ocasión en la que yo caí en la cuenta de que mi papá se identificaba como maya. Aunque yo sé que en mi familia he tenido abuelitos mayas, pero nunca me cruzó por la cabeza de que mi papá me dijera, así pensamos nosotros los mayas. Y después eso me llevó a pensar a mí. Entonces, bueno, yo soy maya, no soy maya. Y fue una cosa que estuve pensando mucho, reflexionando mucho, porque no puedo decir que soy maya, porque esa identificación yo no me atrevo a enunciarla. Y me llevó a una serie de reflexiones sobre, bueno, qué es válido y qué no es válido en cuanto a decir que encuentras, redescubres o cambias tu identidad por lo que vas encontrando en tu historia familiar. Y la familia de Joed es una que particularmente ha participado en la documentación y resguardo de la historia de Yaxcabá. Porque siempre ha habido en la familia esta tradición de documentar. Principalmente mi abuelita Amada. Ella era una persona de voz más enérgica, de una persona a la que le gustaba que las cosas se hicieran y era una persona muy activa y muy bondadosa. Ella pues la recuerdo siempre en la casa cuidando a sus animales, procurando que nosotros estemos bien, y conforme fue pasando el tiempo pues yo noté que toda esa red de personas que estaban a su alrededor, que la venían a visitar, que la ayudaban, se acercaban a ella porque pues ella se había ganado ante los ojos de ellas
pues una reputación de persona que trabaja, que ayuda, que resuelve, como dicen ahora en las redes sociales. Porque gracias a que ella guardó ciertos documentos, me fui enterando, fui viendo que mi abuelita formó parte de un ayuntamiento como tesorera, que ella ayudó a la electrificación del pueblo, que ella brindó electricidad al Palacio Municipal por su propia cuenta con una planta eléctrica, que ayudó e impulsó a mi mamá en el establecimiento de un primer jardín de niños en la comunidad. Entonces era una persona muy activa en aquellos tiempos en los que creo que el que una mujer pues pudiera tener esos roles pues era algo complejo. Y hasta donde yo recuerdo, nunca había ninguna persona cuestionar esas actividades que mi abuelita hiciera, ni cuestionar el liderazgo que ella tenía en ciertas cosas. De todas formas, si alguien lo hubiera intentado, creo que mi abuelita le hubiera parado el carro rápido. Ella nos dejó un archivo de fotografías, de textos que ella pues recibió, que ella escribió o que ella encontró y que creyó que podrían ayudar a formar algo importante para recordar. Entonces ese archivo pues ella lo custodió. En un momento me dijo que yo los podría tener y ahora los tengo. Ese es el archivo que estuvo resguardado por décadas en un maletín dentro de un ropero. La herencia que le fue prometida a Joed cuando era un niño curioso. No fue hasta después de la muerte de su abuela en 2004 y un par de años después de que él empezara a estudiar historia en 2006 que Joed entendió lo que tenía en sus manos. Se dio cuenta que no solo su abuela, de nombre Amada, sino que incluso los padres de su abuela, su bisabuela maestra y su bisabuelo campesino, ambos socialistas, la señora Edalia Díaz y Benigno Mendoza, participaron en procesos históricos de la comunidad. Y aquí, pues estos ya son documentos. Esto de aquí es... En su familia y en las personas que viven hoy en Yaxcabá, sigue viva la historia de este pueblo. De mi tío. Entonces, digo, mi abuelita guardaba todos esos documentos y pues yo aquí los tengo. Entonces, si mi tío escucha esto, pues sabrá que tengo su acta de nacimiento. Pero pues ya es parte del archivo, así que no lo puede reclamar. Ah, bueno, y aquí está. Edalia Díaz y Amada Mendoza. Ahora ya no tenemos el maletín desapareció, pero todos los papeles los saqué. Y cuando me pongo a revisar, cosa que ya había hecho unos años antes, pero ya lo comienzo a ver con otros ojos, porque me encuentro que los papeles son documentos. Hay un mapa de la electrificación del pueblo. Hay fotografías donde mi abuelita está tomando protesta como tesorera del municipio. Hay fotografías de mis tías en su juventud. Hay cartas, hay anotaciones a mano. Entonces me doy cuenta que mi abuelita dejó un archivo que ella fue construyendo. Ya pues pasado el tiempo, pues y vas aumentando pues como que tus lecturas, como que el bagaje de lo que es el patrimonio documental y todo eso, pues ya volteas a ver esos documentos y tú ya dices, bueno, esto tiene un valor familiar, pero esto tiene un valor más allá de la historia de mi familia, tiene un valor para la historia de la comunidad. Y tomar como que valor de los documentos es paulatino también. Hay una foto en la que yo veo a mi abuelita madre, yo estoy viendo a mi mamá. ¿Sí? Sí. Es acá. Esta foto es de cuando ella tomó protesta como tesorera. Para aquel momento, en el que vio el maletín con nuevos ojos, Joed ya había hecho alguna publicación en periódicos locales. Me cuenta que empezó a escribir en la universidad, cuando se enteró que unos vecinos querían derribar los arcos de una edificación colonial frente al Parque Central del pueblo para remodelarla. Con el ímpetu de un estudiante, Joed escribió críticamente sobre el hecho y buscó al voceador del pueblo para pedirle que lo pusiera en contacto con el medio Por Esto para publicar su texto. Así, Joed publicó por primera vez. Por eso, cuando encontró unos recortes de periódico entre los documentos del portafolio de la abuela Amada, prestó especial atención. Lo que más me sorprendió fue encontrar unos recortes de periódico de artículos que mi abuelita escribió y que publicaron en el periódico. No los publicó con su nombre, pero mi abuelita era la distribuidora del Novedades y ella actuaba como corresponsal para el Novedades de Yucatán. Entre los documentos que ella nos dejó, había una nota
de la persona que le traía los periódicos. Y la nota decía que ya se le han dejado tantos periódicos y que su artículo ya lo va a pasar a la redacción. Entonces, esas notas que mi abuelita escribía eran notas sobre el poblado. Eran notas sobre las malas condiciones del centro de salud, sobre el escándalo que se armó en la plaza pública, sobre el maltrato del director de tal escuela hacia sus alumnos. Entonces eran notas que hablaban de la comunidad, del pueblo. Y mi abuelita redactaba esas notas, esas opiniones que ella tenía sobre lo que sucedía y las turnaba a la persona que le distribuía los periódicos y a su vez esta persona los turnaba a la redacción de Novedades y se los tomaban por buenos y los publicaban como notas de corresponsalía del interior del estado. Les voy a leer algunos porque tenía pues una forma bastante peculiar de escribir. Yaxcaba, 30 de agosto del 77. Agua potable. Numerosas personas. Es darte cuenta de que la persona que estuvo contigo en tus años de infancia, la persona que te hacía ir a recoger los huevos de la gallina, la que te decía que metas tu mano para mezclar el salvado, para dar a los cochinos y que también te dejaba tu comida lista en las mañanas antes de irte a la escuela, pues una persona que tuvo un papel importante en tu comunidad y que ese papel importante lo desarrolló en una etapa en la que era muy poco probable que alguien en su condición lo pudiera hacer. Entonces fue como que descubrir el hecho de que pues mi abuelita fue una persona excepcional, más allá del hecho de que fuera mi abuelita. Era excepcional pues porque no sé cuántas mujeres en ese momento pudieron haber participado en el proyecto de electrificación del pueblo, tener la contabilidad de los contratos, tener la posibilidad de enviar textos al periódico y que se publicaran. Claro, sin su nombre, era un texto anónimo, pero ella se encargó de recolectar lo que ella escribió para que sepamos que ella lo escribió. Entonces, esa manera como que de redescubrir lo que era mi abuelita, sí me hizo realmente valorar más la figura que ella fue. No en términos de mi familia, sino en términos de lo que ella hizo en la comunidad. Entonces yo creo que el que ella siempre nos dijera que no nos olvidemos del pueblo, que nosotros tratemos de ayudar, provenía de esa raíz socialista que sus papás seguramente le inculcaron. Pareciera que el presente de Joed se escribió hace mucho tiempo atrás, que su propia historia estaba esperando por él. Creo que es importante que nosotros retomemos, reconstruyamos, nos apropiemos de la historia de nuestras comunidades, porque siempre tenemos que tener una base de nuestra identidad. Si bien es legítimo que alguien mude de identidad o busque otros puntos de anclaje, pues no tenemos que olvidarnos que las personas que estamos en un contexto rural, que nacemos en contextos rurales, estamos vinculados a espacios que tienen muchas carencias, muchas dificultades y que nosotros pertenecemos a esos espacios. Yo creo que el tener muy presente la historia de mi pueblo es por dos motivos. El primero, reconocer que soy de ese espacio, me apropio de su historia, reconozco lo que yo puedo hacer o significar en ese espacio, conociendo y sabiendo esas cosas. Y lo otro es que también tenemos nosotros que tener un compromiso con el lugar del que nosotros provenimos. Que al final de cuentas, cuando nos olvidamos de nuestra comunidad, cuando salimos de ella y no retornamos a ella, al final nos estamos dejando envolver por el discurso del desarrollo, el discurso que nos desvincula de los lugares en los que se formó no solo lo que soy yo, sino la familia de la que nosotros provenimos. Entonces sí es triste que nos desvinculemos de nuestras comunidades y abracemos completamente el discurso de la urbanización como el espacio en el que encuentras en el desarrollo personal, el éxito, donde están las oportunidades laborales, que sí es cierto, pero que eso no debe de hacer que se olvide esta parte en la que construiste pues tus años iniciales, ¿no? Yo creo que eso es algo pues que es para la reflexión. Para esto, Joed confía en las historias. Yo creo que al final de cuentas la labor de hacer historia es dejar registro. Y si bien yo no estoy impactando con una forma de actividad que sea directamente activa, vamos a llamarla así, sobre las decisiones de los que están arriba, sí es algo que está dejando registro.
si es algo que va a hacer que en un futuro alguien revise el periódico y encuentre, mira, se habló de esto, se dijo eso sobre Yaxcabá. Porque otra cosa que he intentado hacer es dejar por escrito las preocupaciones que yo y otros tenemos. Cuando han habido situaciones de conflicto político en el pueblo, ahí están mis columnas. Cuando ha habido alguna situación que nos pueda afectar, ahí está en la columna, está ese registro. Entonces, esa labor de registro creo que es lo que he asumido como una responsabilidad hacia mi comunidad, y esa labor también es lo que yo considero que en algún punto hará visible a mi comunidad. Después de largas horas conversando con Joed y de algunos recorridos en los que él nos guía por Yaxcabá, reconozco guiños a todo lo que me ha contado, a esos procesos e historias que están plasmadas en construcciones, plazas, casas, escuelas. Le pregunto cuál es su deseo para Yaxcabá, a dónde quiere que lleguen las historias que investiga y comparte. Le pregunto cuál es la posibilidad que brinda el solo acto de investigar y contar historias. Lo que a mí me gustaría es que Yaxcabá fuera un lugar, no sé si llamarle reconocido, porque eso implicaría una especie de retribución por algo que nosotros hayamos hecho. No sé si sea reconocernos o el hecho de conocernos o el hecho de visualizarnos. Y me refiero a que yo me daría por bien servido con que alguien me pregunte ¿dónde eres? Y digo de Yaxcabá, y ya sepan qué es Yaxcabá. Que ya sepan que Yaxcabá existe, que es parte de Yucatán, que es un municipio. Porque una cosa que me sucede muy frecuentemente es que ¿de dónde eres? De Yaxcabá. ¿Y eso por dónde está? Entonces, bueno, si me preguntas por dónde está Yaxcabá, pues yo siempre digo, bueno, ¿y cómo es posible que sea uno de los 5 municipios más grandes no sepan dónde está Yaxcabá? O que estando a la vuelta de Chichén Itzá, pues no puedan reconocer que Yaxcabá está en el camino, estamos de paso. Yo creo que esa cuestión de visibilizar a la comunidad no solo es que seamos como que el dato cultural de las personas, sino que seamos visibles para que se asuman responsabilidades sobre nuestra comunidad, que se asuman responsabilidades gubernamentales. ¿Qué hacemos con Yaxcabá? ¿Qué no hacemos con Yaxcabá? Cuando tú visibilizas a un lugar, cuando tú lo reconoces, cuando sabes que está ahí, tomas acciones sobre él. Y en este caso, mientras Yaxcabá pase desapercibido, esas acciones o esa toma de responsabilidad no va a existir. Hoy Joed está especialmente interesado en investigar y documentar sobre historia de las y los intelectuales e historia de las bibliotecas y el discurso sobre la democracia en la prensa yucateca. La historia de Yaxcabá y la de Joed se relacionan con distintas islas del archipiélago, con esas diferentes estrategias para defender los derechos y territorios, como la de definición de prioridades y modelos de desarrollo que partan de la propia comprensión de las personas yaxcabenses de lo que son y de la historia que tienen detrás suyo. Las del derecho a participar con información en la toma de decisiones sobre asuntos públicos, megaproyectos y territorios, la de la exigencia a las autoridades del cumplimiento de sus obligaciones para asegurar condiciones de vida digna en el pueblo, y la de lucha por las autonomías, porque nos recuerdan la posibilidad de crear narrativas propias, contrarias a las versiones hegemónicas u oficialistas, a partir del registro de los relatos orales, de los archivos familiares, de los documentos antiguos. O quizás sus historias sean islotes con los que se crea una nueva isla en el archipiélago a partir de la historia y la memoria colectiva. Yo sé que las personas que hacen la historia de sus pueblos, de sus comunidades, cada tanto tiempo tienen estas sorpresas de que alguien te dice, oye, tengo esto que es de tu comunidad, tengo esto que es de tu pueblo, úsalo, aquí tienes, a ver si te sirve. De una de otra manera, cuando buscas la historia de tu pueblo, de tu comunidad, esa historia también te busca a ti, llega contigo. Muchísimas Un gracias. gusto. Joed. Gracias. A ustedes Muchas gracias por la y- paciencia. No, gracias a ti por la paciencia, tú a nosotras y por todo de verdad, todo lo que nos contaste. Vicente, un gusto. Bueno, vamos a agarrar nuestros trips. Este es el último episodio de la segunda temporada de Archipiélago, un podcast de la iniciativa Que Sepan Que Sabemos de la organización Cohesión Comunitaria e Innovación Social. En Yaxcabá terminó un viaje que inició en Campeche, pasó por Betania, Cancapchén y Oxcutzcab, pero que se sigue expandiendo. Agradecemos a cada una de las personas que confiaron en nosotras
y nos sentimos honradas de haber contribuido a que se compartan sus historias con las que nos identificamos e inspiramos. Yo soy Sujaila Basbás, directora general de CCIS y estoy a cargo de la dirección de este podcast. La producción general y los guiones son de Mitzi Pineda. Jocelyn Soto es la editora y las grabaciones en campo y diseño sonoro son de Vicente Romo. Las ilustraciones son de María Belén Quirós y la comunicación es también de Jocelyn Soto. Gracias nuevamente a toda la equipa por hacer posible esta andanza y por el respeto, la convicción, el empeño y la imaginación con la que trabajamos juntos esta segunda temporada. Queremos agradecer a la familia Peña Alcocer por su generosidad y por abrir las puertas de su casa. Gracias a Navidad Alcocer por contarnos la historia de su encuentro con la serpiente del cenote y gracias a todas las personas yaxcavenses que nos permitieron conversar y ser grabadas. Para este episodio utilizamos información del artículo Yaxcabá, su origen y nombre en la historia oral de Joed Amílcar Peña Alcocer y del libro de Historia de las Revoluciones de Yucatán de Serapio Vaqueiro. CCIS recibió financiamiento de la Fundación W.K. Kellogg para implementar la iniciativa Que Sepan que Sabemos en la península de Yucatán, de la que es parte este podcast.